Shalom, shalom, familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Nahayot, hermanitos y hermanitas en Yacho, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos mis Ajim, Nahayot. Vamos a continuar en este segundo audio, ¿verdad? Del tema que les estoy compartiendo, ¿verdad? Que es el primer pacto de los 8 grandes pactos. Pero al final hablaremos, van a ser 10 pactos, ¿no? Porque por ahí les comenté yo, ¿verdad? 2 pactos más, que es el día de reposo, el pacto del día de reposo y el pacto con Aharón, que hizo nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Pero en realidad las escrituras te hablan de 8 pactos principales. ¿Sale? Ya el primer pacto es el pacto edénico, conocido como el pacto edénico, ¿verdad? De ese es el que estamos hablando ahorita. Ya en el anterior audio dimos un contexto general, ¿verdad? Del origen de todas las cosas. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Pues el origen del bien y del mal, ¿verdad? Que aunque nuestro Padre Yahweh creó el bien y el mal, ¿verdad? Pero Él nunca enseñó a sus malaquim, a sus ángeles, nunca enseñó el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. Nunca enseñó lo malo, pues, para que me entiendan. A Él les enseñó lo bueno a todos los malaquim. ¿Sale? Pero en su libre albedrío, Gilel, Lucifer o Satanás, como le quieran llamar, ¿verdad? Él quiso conocer esos misterios del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas. Le dio esa inquietud. De ahí empezó esa vanidad, ese ego por conocer esos misterios que nuestro Padre no se los dio a conocer. ¿Sale? Bueno, ya hablamos en el audio anterior de eso, ¿verdad? Que Satanás, pues, Gilel o Lucifer, conocido, ¿verdad? Conoció ese mundo y se ensoberbeció, se enalteció, se sintió poderoso, superior a todos los demás malaquín, e inclusive se quiso igualar a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Y él así como él conoció ese reino de las tinieblas, también se los dio a conocer a muchos ángeles, ¿verdad? Se los dio a conocer para que lo siguieran a él. Porque como él ya se había enaltecido, se ensoberbeció, pues, le entró la soberbia, el egoísmo, pues se quiso ser poderoso. Y él quiere, ¿verdad? La adoración para él y no para nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Ya leímos en el anterior audio, ¿verdad? Ya explicamos sobre eso. Ese es el origen. Entonces empezó el pleito del bien y el mal, ¿verdad? Porque Gilel, Satanás o Lucifer, como le quieran llamar, ¿verdad? Pues él prefirió, ¿verdad? Andar en ese reino de las tinieblas, en ese camino de la oscuridad. ¿Sale? Entonces, Yahshua, ahí empezó el pleito con Yahshua, porque Yahshua, ¿verdad? Prefirió andar por el reino de la luz, es decir, prefirió la obediencia a nuestro Padre Yahweh, porque al final de cuentas lo que hizo Satanás, ¿verdad? Gilel o Lucifer, fue desobedecer a nuestro Padre, darle la espalda a nuestro Padre. Sale, desobedecer su ley universal, su Torah universal. Sale, desobedeció Satanás y por eso es que pecó. Él pecó porque la desobediencia de Torah, ese es el pecado. Esa es la definición de pecado, es la transgresión de Torah. ¿Sale? Entonces Satanás pecó y como las tinieblas no pueden mezclarse con la luz, nuestro Padre Yahweh los expulsó del tercer cielo mayor. Estamos hablando de cielos mayores, universos, conocidos como universos. Acuérdense que hay siete cielos mayores, que son 7 universos. ¿Sale? Y luego vienen 45 cielos menores. ¿Sale? Ese tema ya también se los compartí. Entonces, Satanás y todos esos ángeles que le creyeron, que se sintieron poderosos igual que él, ¿verdad? Los expulsó nuestro Padre Yahweh del tercer cielo,
hacia el segundo cielo. Por eso se le llaman ángeles caídos, porque cayeron del tercer cielo al segundo cielo. ¿Sale? Y pues del segundo cielo están más cerca de la tierra y por eso se la llevan haciendo sus maldades aquí en la tierra. Por eso a Satanás se le dio el poder aquí en la tierra, el poder y la riqueza de aquí de este planeta Tierra. ¿Sale? Él es el príncipe de este mundo terrenal. Se le dio ese poder. ¿Sale? ¿Para qué? ¿Para que él sirviera como prueba, ¿verdad? A las almas. Porque aquí estamos pasando una prueba, hermanitos y hermanitas. Estamos, nuestro Padre, ahí empezó, fíjense bien, el pleito entre Hillel, pues, y Yahshua. Hillel, ¿qué quiere? Él jalaba almas o ángeles, pues, para llevárselos con él. Y Yahshua, al contrario, Yahshua rescatando esas almas, esos ángeles, esos malaquín, para llevarlos de vuelta a nuestro Padre Yahweh. Ese es el pleito. Y ese pleito se ha reflejado, ¿verdad? En las eras que han existido anteriormente, 7 eras, ¿verdad? Ya las mencionamos en el anterior audio. Y en todas esas eras, ¿verdad? Pues ha habido destrucción. Cada una de las eras ha terminado con destrucción. ¿Sale? Por eso cuando inicia esta nueva era de seres humanos, cuando nosotros leemos en el capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Del libro de Berechit, mal llamado Génesis, pues dice así: en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Estamos hablando del principio. ¿Sale? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía, hermanitos, hermanitas? Porque la anterior generación, ¿verdad? A nosotros, que es la generación o la era de los denisovanos, conocidos como los neandertales, terminó en destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué terminó en destrucción? Porque prevaleció el pecado, la inmundicia, la idolatría, prevaleció e inundaron este planeta Tierra. Y pues nuestro Padre tuvo que permitir que fuera destruido, ¿verdad? Que fuera limpiada la tierra, que fuera purificada para poder iniciar con otra generación de seres humanos. ¿Sale? Y miren, me preguntaban a mí, ahí en una de las enseñanzas de la creación, donde yo hablo de las eras, Meloceno, Eoceno, Oligoceno, Miloceno, Piloceno, Pleistoceno, Denisovanos, Holoceno. Me preguntaba un varón que si hay evidencias en las escrituras de que existieron estas eras o estas generaciones anteriores a nosotros. Miren, sí hay evidencia, pues tan solo si leemos este capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? De Berechit, capítulo 1, verso 1, verso 1 y 2. Aquí claramente nos revela nuestro Padre, ¿verdad? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había un desorden, hubo una destrucción, pues. Entonces, para entender estos temas, hermanitos y hermanitas, es necesario tener revelación, porque no vamos a encontrar la explicación aquí en las escrituras de manera literal. Hay libros, en Israel hay libros en donde sí hablan de esto, pero esos libros los tienen bien controlados allá en Israel. No cualquiera pues tiene accesos a esos libros. ¿Sale? Entonces, las escrituras nos revelan, sí nos lo revelan, pero hay que tener discernimiento. Hay que pedirle a nuestro Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua nuestro Mashiach, y bajo la administración de nuestra Madre Ruach Yacodei, que sea nuestro Padre, pues, a través de nuestra Madre Ruach Yacodei, quien nos dé esa revelación, esa sabiduría, para entender sus misterios. Porque
si leemos aquí nosotros que la tierra estaba desordenada y vacía, pues porque no había nadie, es porque había terminado la generación anterior a nosotros, ¿verdad? En destrucción, porque científicamente están comprobado que la tierra tiene más de 600,000 millones de años que existió, y eso es correcto. Hasta la misma ciencia lo reconoce. Hay evidencia también por la ciencia de los neandertales, que es la generación que nos antecedió. Los neandertales existe evidencia de que existieron aquí en la tierra miles de años anteriores a nosotros. Existen evidencias científicamente. Entonces sí hay evidencia. Han hablado ustedes, han escuchado hablar de los dinosaurios, la era de los dinosaurios, los seres de agua, nos los han revelado. Miren, en caricaturas nos han revelado los seres que han existido. Sale los seres de hielo, la era de hielo, acuérdense de la era de hielo, los seres de fuego, de aire, los seres de perlas preciosas. Todo eso han existido. Hay evidencia, sí hay evidencia en las escrituras, pero hay que tener revelación, porque así de manera literal nadie lo va a entender. Hay que tener profundidad en el conocimiento de las escrituras, de Torah, pues. Hay que tener mínimamente los 4 niveles básicos, conocidos como pardes. Sale los 4 niveles básicos, que es Pechá, Remesh, Derek y Sod. Esos son los 4 niveles básicos de conocimiento de Torah. ¿Sale? Entonces hay que tener cuando menos esos conocimientos básicos para entender los misterios que nos revelan las escrituras. Y sobre todo, claro, ¿verdad? Pedirle a nuestro Padre, ¿verdad? En el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach, que Él sea ministrándonos y revelándonos sus misterios. ¿A través de quién? De la administración de nuestra Madre Ruach HaKodesh. ¿Sale? Entonces me preguntaban este varón, ¿verdad? Que si existían evidencias en las escrituras. Yo le dije que literalmente no, pero que él se podía checar. Es más, en Google, en el internet, ustedes pónganle los neandertales y le van a arrojar la información de los neandertales, a la evidencia de que existieron científicamente, pues está comprobado de que existieron antes de nosotros. ¿Sale? Pero claro que hay evidencia en las escrituras. Claro que sí. ¿Sale? Entonces, mire. Primer pacto. Bueno, les comentaba yo el origen del bien y el mal. ¿De dónde viene el pleito, pues? Del bien y el mal, ¿verdad? Y que se ha reflejado en cada una de las generaciones anteriores y han terminado en destrucción. ¿Por qué? Porque el pecado ha predominado. ¿Sale? Igualmente va a suceder en esta generación de seres humanos, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Va a haber acuérdense, va a haber una limpieza en esta tierra, en este planeta Tierra, en esta generación de seres humanos. Va a haber una cosecha y la cizaña se va a destruir. Esa es la limpieza que va a existir. La purificación, pues también se le llama, o si le quieren llamar la restauración. ¿Sale? Va a haber una restauración, va a haber una purificación de este planeta Tierra. En eso consiste la gran tribulación. En eso consiste, por eso vienen los juicios a esta tierra. Acuérdense, cuando se abran los sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Son los juicios que van a venir a la tierra y van a traer destrucción. ¿Sale? Van a traer un reacomodo, van a traer una nueva, va a surgir, más bien dicho, una nueva era. ¿Sale? En el milenio. Cuando Yahshua regrese y entremos al milenio, la tierra va a sufrir
modificaciones. La tierra va a sufrir limpieza o purificación. Y entraremos al milenio con Yahshua en una tierra limpia. En una tierra donde ya no va a existir el pecado. Por eso entraremos nosotros en cuerpos nuevos, en cuerpos de luz, donde estos cuerpos ya no conocen el pecado, donde la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Sale? Entonces, también va a existir en esta generación de seres humanos. Va a haber una limpieza, una purificación. ¿Sale? Entonces, se ha reflejado, y como hemos visto que se ha reflejado el pleito del bien y el mal, ya lo comentamos también en el anterior audio. Vemos los ejemplos de Caín y Abel. ¿Sale? Vemos el ejemplo de Isaac, Ismael. Vemos el ejemplo de Jacob y Esaú. Y hasta la fecha está el pleito de Jacob y Esaú. ¿Verdad? Esaú hizo alianza con Ismael para destruir a Jacob. Para destruir, ¿y quién es Jacob? Acuérdense, Jacob son las 12 tribus. Jacob es el pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Y Esaú e Ismael representan ellos los extranjeros. Ellos hicieron una alianza y eso lo podemos leer en el capítulo de Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 28. Ahí vemos la alianza, ¿verdad? Entre Esaú e Ismael, miren, porque Esaú, acuérdense, Esaú fue el primogénito porque fue el que nació primero, ¿sale? Pero sin embargo, él vendió la primogenitura por un plato de lentejas rojo, se la vendió a Jacob, y Jacob tomó esa primogenitura, pero Esaú se enojó mucho con Jacob, que lo quiso matar, y hasta la fecha existe ese odio. Hasta la fecha existe ese odio de Esaú contra Jacob. Miren, tan existió ese odio que se enojó mucho Esaú con Jacob, e inclusive se enojó con su padre, con su papá Isaac, porque Isaac le dio una orden que no agarrara mujeres cananeas, que fuera su parentela, ¿verdad? Para agarrar mujer ahí, porque no quería Isaac pues que agarrara mujeres cananeas, pero Esaú no hizo caso. Esaú se fue y agarró mujeres de las hijas de Ismael, y también agarró mujeres cananeas, o sea, hizo todo lo contrario. Y miren, leemos en el capítulo 28, verso 9, del verso 8 y 9. Capítulo 28, verso 8 y 9 de Berechit, llamado Génesis, dice así. Dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Aquí está la alianza que hizo Esaú con Ismael, porque fue a buscar a Ismael y se casó con las hijas de Ismael. Esa es la alianza que hay ahorita, hermanitos y hermanitas. La alianza que vemos ahorita, ¿quiénes representan a Esaú? Esaú representa lo que es ahorita el rabinato allá en Israel, lo que es el sionismo, pues, que son los falsos Yaudín, los falsos judíos, que es en Roma, el Vaticano, que es la iglesia católica, pues. Ellos representan a Esaú. ¿Y quiénes representan a Ismael? Los países árabes. Los países árabes acuérdense que son descendencia de Ismael. Y ahorita, ¿cómo andan? Muy agarraditos de las manos. Tan es así que traen una alianza que ellos construyeron en los Emiratos Árabes Unidos 3 mezquitas grandes.
Una para el judaísmo, otra para el islam y otra para el cristianismo católico. Allá en los Emiratos Árabes Unidos, ahí está reflejada la alianza de Ismael y Esaú, que están peleando ¿contra quién? Contra Jacob, ¿verdad? Y sus 12, la descendencia de sus 12 hijos y las 12 que representan las 12 tribus de Israel. Ese es el pleito, hermanitos y hermanitas. ¿Sale? Bueno, miren. Para que vean que hay una alianza, pues, ¿y cuál ha sido el pleito? ¿A quién representa Esaú? Representa a Satanás. Representa a Gilel, a Lucifer. ¿Y a quién representa Jacob? Representa a Yahshua. Y representa a nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Y es el pleito que estamos viendo ahorita en estos tiempos. ¿Sale? Bien. Entonces, mire, vamos a leer el pacto. Vamos a ver en qué consiste el pacto, el primer pacto, pacto edénico. ¿Cuál fue la ordenanza que le dio nuestro Padre a Adán y Hawa en el huerto del Edén? Lo vamos a leer, mire, está en Berechit, llamado Génesis, capítulo 21, verso 28. Dice, bueno, vamos a leer desde el verso 26 al 31. Dice así. Entonces dijo Yahweh, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Yahweh al hombre a su imagen, a imagen de Yahweh lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí viene en el verso 28 el puntual, y los bendijo Yahweh y les dijo. Aquí está el pacto. ¿En qué consiste el pacto? ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Yahweh, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Yahweh todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aleluya. Aquí está el pacto. El verso puntual es el verso 28 del capítulo 1 de Berechit, mal llamado Génesis. Lo voy a repetir. Dice, y los bendijo Yahweh y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es el pacto? Que les dijo nuestro Padre que se multiplicaran, que tuvieran hijos para llenar la tierra. Ese fue el pacto, hermanitos y hermanitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto del Edén, antes del pecado de Adán y Eva, antes del pecado. Ellos tuvieron hijos porque esa fue la orden, ese fue el pacto que hizo nuestro Padre Yahweh con ellos. ¿Sale? Ellos tuvieron hijos ahí en el huerto del Edén. Aquí está el pacto. Por eso es importante conocer los pactos, porque de ahí deriva todo. ¿Sale? De ahí se nos explican muchas cosas que las desconocemos. ¿Por qué? Porque no leemos el contexto, porque no leemos los pactos. ¿Sale? Porque desconocemos el origen de las cosas. Entonces ya cuando conocemos el origen, ¿verdad? Pues entonces ya se nos revelan o entendemos, ¿verdad? Otros misterios que nos era imposible, ¿verdad? Conocerlos. Que no lo entendíamos, pues eran cosas que no entendíamos. ¿Sale? Ahora vamos a leer Berechit, mal llamado Génesis, el capítulo 2, verso del 7 al 17, y dice así. Entonces Yahweh
Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Aquí está explicando, acuérdense, en el capítulo primero de Bereshit, más llamado Génesis, nuestro Padre habla de su creación, ¿sale? Y en el capítulo 2 habla cómo los creó, cada una de las cosas. Aquí en este caso, en el verso 7 del capítulo 2 dice, cómo creó al hombre y a la mujer. Dice, entonces Yahweh, Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aleluya. ¿Quién representa el árbol de la vida que estaba en el centro del huerto del Edén? A Yahshua. Ahí estaba el árbol de la vida, ahí estaba Yahshua, la presencia de Yahshua. Pero también estaba el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Y quién representa ese árbol? Satanás, Gilel, Lucifer. ¿Por qué? ¿Por qué es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Porque acuérdense que Satanás conoce perfectamente el bien, es decir, conoce el reino de la luz perfectamente, conoce lo bueno, pero también conoce lo malo, que es el reino de las tinieblas, de la oscuridad. Por eso aquí se le llama el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ese representa a Satanás. ¿Sale? Dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javilac, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Fíjense bien, tomó al hombre y lo puso ahí en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuidara. Aleluya. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque no podía comer de ese árbol. No le dijo que no coma del árbol de la vida, pero le dijo que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque es el árbol que representa a Satanás. Porque ese es el alimento malo, pues. Es el alimento que ahorita lo podemos ver. Estamos hablando de alimento roajim, ¿no? No alimento físico. ¿Sale? Estamos hablando de alimento roajim. ¿Cuál es el alimento de ese árbol del bien y del mal? Pues lo que son las religiones. El catolicismo, el judaísmo, el islam, el cristianismo, el mesianismo, etcétera. Todas esas son alimentos o son frutos, pues. Todos esos son frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa a Satanás, hermanitos, hermanitas. Son frutos prohibidos. Nuestro Padre prohibió comer de ese fruto. ¿Sale? Más, por eso dice aquí, por eso da la orden, un mandamiento, un misbot, un mandato, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aleluya. Morirás roajinmente, fíjense bien, porque Adán y Eva comieron de ese fruto, de ese árbol. ¿Sale? Murieron, pero murieron roajinmente. Es decir,
murieron en el cuerpo que tenían en el huerto del Edén, ¿sale? Lo perdieron ese cuerpo y adquirieron este cuerpo terrenal, este cuerpo pecador. Murieron en el cuerpo que tenían en el huerto del Edén, que era un cuerpo de luz, un cuerpo blanco, esplendoroso, ¿verdad? Que no conoce el pecado, ¿verdad? Lo perdieron porque pecaron. Perdieron ese cuerpo para adquirir este cuerpo pecador, este cuerpo carnal que tenemos ahorita, este cuerpo pecador. Ahí por eso ellos se le llama morir, es una transformación, ¿verdad? Que se transformaron de ese cuerpo que tenían, un cuerpo superior a este que tenemos ahorita, a este cuerpo carnal. Hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Yo espero estarme dando a explicar, que me estén entendiendo ustedes. Este es el pacto. Este es el pacto. Ahora vamos a leer en el capítulo 3, verso del 1 al 7. Fíjese bien, cómo es que pecó, cómo es que entró el pecado ahí, en Adán y Eva. ¿Sale? Entonces, quiero que entendamos el pacto, ¿sale? Nuestro Padre creó al hombre, ¿verdad? Y al hombre y a la mujer, al varón y a la varona, y los colocó ahí en el huerto del Edén, ¿sale? Y les dijo, hizo un pacto con ellos. En eso consiste el primer pacto. Les dice, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias de la tierra. Ese es el pacto que hizo nuestro Padre, ¿verdad? Con Adán y Eva cuando los colocó ahí en el huerto del Edén. Para que, como dice así, para que lo labrasen y los cuidasen. ¿Sale? Ahora, lo que leímos ahorita en el verso 2, en el capítulo 2, perdón, verso del 7 al 17, ahí nos explica, ¿verdad?, cómo creó nuestro Padre al hombre, ¿sale? Y cómo creó a la mujer. Y nos describe un poquito lo que había ahí en el huerto del Edén, que estaban los 4 ríos. Nos habla de los 4 ríos, ¿sale? Y nos habla que nos creó todo para comer, las hierbas, como dice aquí, ¿verdad? Los árboles frutales y todo tipo de hierba para comer. Nos dio todo nuestro Padre. Teníamos todo, Adán y Eva tenían todo para comer en el huerto del Edén. Todo lo tenían y en abundancia, lo que ellos quisieran podían comer. Si tenían ganas de comer una carnita asada, pues se mataban un corderito, lo sacrificaban y comían carne asada. Si querían, se les antojaba una fruta, un durazno, una pera, una manzana, todo lo tenían y en abundancia. Lo que ellos quisieran, lo podían comer, excepto una orden que les dio nuestro Padre, Adán y Eva. De todos los árboles podrás comer, le dice nuestro Padre Yahweh, de todo fruto de árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no podrás comer, le dice nuestro Padre, porque ciertamente, ¿verdad?, el día que de él comieres, ciertamente morirá. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron ese misbot, ese mandamiento, y pecaron. Porque esa es la definición del pecado, la desobediencia, ¿verdad? La desobediencia de Torah, la desobediencia también ¿verdad?, de nuestro Padre Yahweh, hacia nuestro Padre Yahweh. El desobedecerlo caemos en pecado, porque nuestro Padre por eso nos da su Torah. Nos da que Torah es su voz, es la voz de nuestro Padre, a través de la cual nuestro Padre nos habla y nos dice
esto no lo hagas, hijo, o esto sí hazlo. Él nos habla a través de Torah, de las Escrituras. ¿Sabe? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerle a Él. Y Adán y Eva no obedecieron, porque claramente nuestro Padre les habló y les dijo, de ese árbol no coman. Tienen todos los frutos que quieran, lo pueden comer, menos ese árbol. Pero, claro que ahí metió su cuchara Satanás, Gilel, pues siendo alguien muy inteligente, ¿verdad? Buscó la manera de cómo hacerlos caer en el pecado. Buscó la manera de engañarlos, pues. Y entró por la mujer, por la varona, por Eva. Y después Eva, ¿verdad? También hizo pecar a Adán. Así es como entró el pecado al huerto del Edén y por lo tanto fueron expulsados. ¿Sale? Fuimos expulsados del huerto del Edén a estos cuerpos carnales, a estos cuerpos terrenales que tenemos ahorita, que son cuerpos pecadores. ¿Sale? Y en el capítulo 3, verso del 1 al 7, vamos a ver cómo fue el pecado. Miren, y cómo es que se le presentó Satanás a Eva para engañarla. Dice capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer. Fíjense lo que dijo a la mujer. Le hace como una pregunta. ¿Con que Yahweh os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. La mujer, o sea, Eva le respondió a la serpiente y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aleluya. ¿Cuál era ese árbol que está en medio del huerto? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense cómo se le metió la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriré, y le dice. Imagínense esa voz suavecita, convincente, que la manera en que le habló esa serpiente a Eva para convencerla. Le dijo, no moriréis. Dice, verso 5, sino que sabe Elohim Yahweh que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Aleluya. Aleluya. Eso lo sabía Satanás, porque él lo hizo. Él conoció. Él no conocía el mal, pero cuando él pidió conocerlo, él conoció el bien y el mal. Y por eso se sintió poderoso, se sintió, como él dice aquí, como un Elohim. Se sintió igual que nuestro Padre Yahweh, igual en poder, en conocimiento, en sabiduría que nuestro Padre Yahweh. Entonces eso se lo dijo también a Eva, con una voz suavecita, sutil, pero muy convincente. Por eso le dijo, no, fíjense, sino que Elohim le dice, Elohim sabe que el día en que tú comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como un Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y eso era correcto, Eso era correcto. Y vio la mujer, porque ahorita eso de que seréis como un Elohim, sabiendo el bien y el mal, eso es cierto, hermanitos y hermanitas, pero ese ya es otro tema, ¿por qué le dijo eso a Satanás? ¿Verdad? ¿Por qué cuando alguien conoce el bien y el mal, se le llama Elohim? Pero lo que pasa es que han hecho una traducción errónea de la palabra Elohim hacia Dios, como diciendo que un Elohim es un Dios, pero en realidad el verdadero significado de la palabra Elohim en hebreo es un juez, porque se supone que un juez conoce lo bueno y lo malo para poder juzgar, ¿sale? Porque un juez no te va a juzgar nomás con lo bueno,
o nomás con lo malo. No, él tiene que poner en la balanza lo bueno y lo malo para poder emitir una sentencia justa. ¿Sale? Tiene que conocer lo bueno y tiene que conocer lo malo. Por eso la palabra Elohim significa en hebreo un juez. ¿Sale? Y si Dios, la palabra Dios viene de la traducción Elohim, pues Dios es un juez. ¿Sale? Pero bueno, ese es otro tema, ¿eh? Luego vamos a entrar a ese tema. Lo voy a explicar más ampliamente. De hecho, ya hay un tema yo ahí, ya tengo un tema donde explico la palabra Elohim. ¿Sale? Ahí están, de hecho están en el canal de YouTube, ¿verdad? Y ya lo compartí también aquí a la familia de WhatsApp. Bueno, dice, verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se abrieron los ojos, sí, porque conocieron lo malo. ¿Sale? Y conocieron lo malo, ¿verdad? Conocieron el pecado, pues. Cometieron pecado. Y al momento de cometer pecado, ese cuerpo que ellos tenían de luz, un cuerpo incorruptible, ¿verdad? No soporta el pecado. Ese cuerpo no soporta el pecado. De manera que inmediatamente en cuanto pecaron, ellos fueron expulsados de ese cuerpo que tenían en el huerto del Edén. Por eso cuando se vieron desnudos y se vieron sus partes y se cubrieron. ¿Sale? Entonces, ahí fue cómo pecó Eva, ¿verdad? cómo la serpiente, ¿verdad? Engañó a Eva y la persuadió, ¿verdad? Hasta que la hizo comer del fruto prohibido. ¿Cuál es el fruto prohibido? También ya lo explicamos, hermanito. Yo tengo un tema ahí que hablo sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. En realidad el fruto prohibido es el alimento que adquirió Eva. Pero estoy hablando de alimento roajim. Es decir, ella consumió un alimento sucio. Consumió un alimento malo. ¿Verdad? ¿Cuál es ese alimento que ella consumió? Consumió el alimento de Satanás. Porque la serpiente representa a Satanás. Así, al igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás. Entonces, ella se alimentó de ese fruto de Satanás, ese alimento roajim. ¿Sale? Es mal llamado espiritual, pues. Ella adquirió ese conocimiento y por lo tanto pecó. Porque comió del fruto prohibido. No es que haya comido una manzana, no que el fruto tenga una manzana, una pera, no sé. No es fruto terrenal. Estamos hablando aquí de la palabra. Que lo que recibió Eva fue una palabra falsa. Fue una palabra engañosa como es la palabra de Satanás. Y ese árbol del conocimiento del bien y del mal contenía esa palabra sucia, engañosa, mentirosa. Eso es lo que consumió Eva. Ese alimento para su alma la consumió Eva. Y ese alimento es el que te lleva a perdición. ¿Sale? ¿Cuál es el alimento bueno? El que proviene del árbol de la vida. Por eso no se los prohibió nuestro Padre. El árbol de la vida, ¿quién representa el árbol de la vida? A Yahshua. Ese alimento sí lo podías consumir, porque ese alimento es el bueno, es el verdadero. ¿Sale? Es Torah, pues. Es la voz de nuestro Padre Yahweh. Ese es el alimento bueno. Y el alimento malo es la voz de Satanás, así de fácil. Y eso es lo que consumió Eva, el alimento malo, que es la voz de Satanás, porque la escuchó y le creyó
y se envaneció, se ensoberbeció, quiso ser, como le dijo a Satanás, oye, serás un Elohim conociendo el bien y el mal. Y le entró la codicia en su mente, en su corazón, la soberbia, la altanería, la vanidad, el egoísmo, etc. Y cayó en el engaño Eva. Así es como cayó en el engaño Eva y pecó. Y ella misma hizo pecar a Adán. ¿Sale? Entonces, ese fue el pecado y por eso fueron expulsados, ¿verdad?, del huerto del Edén. ¿Sale? Fueron expulsados de esos cuerpos que tenían, a los cuales vamos a volver, Esos cuerpos que tenían Adán y Eva es el cuerpo que adquirió Yahshua cuando murió y resucitó. ¿Sale? Y es el cuerpo que nosotros vamos a adquirir cuando Yahshua regrese y entremos con él al milenio. Cuando Yahshua nos rescate, pues. Nos va a transformar hacia ese cuerpo que tenían Adán y Eva. Para entrar con Yahshua al milenio. En ese cuerpo nuevo. Vamos a recuperar el cuerpo que ya tenían Adán y Eva en el huerto del Edén. Antes del pecado. ¿Sale? Ok, una vez que pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén y fueron expulsados del cuerpo que tenían. Y adquirieron estos cuerpos terrenales. Estos cuerpos que tenemos pecadores, que son de naturaleza pecadora. ¿Sale? Entonces, aquí es donde entra, ¿verdad?, el segundo pacto. Y el segundo pacto se llama el pacto adámico. El primer pacto se llama el pacto edénico. ¿Sale? Y el segundo pacto se llama el pacto adámico. ¿Sale? El segundo pacto ya es en estos cuerpos terrenales. Ya es fuera del huerto del Edén. ¿Sale? Entonces, cuando fueron expulsados del huerto del Edén, no nomás fue expulsado Adán y Eva. Fueron expulsados Adán y Eva y todos los hijos que tuvieron ellos ahí en el huerto del Edén. ¿Sale? De manera que cuando ellos fueron expulsados en este cuerpo terrenales, ¿sale?, pues ellos fueron varios hijos los que tuvieron Adán y Eva, fueron muchos hijos que tuvieron ahí en el huerto del Edén. ¿Sale? Entonces cuando fueron expulsados del cuerpo ese que tenían, del cuerpo incorruptible, pues, fueron expulsados, pues cayeron en este cuerpo terrenal. Por eso es que, y formaron, como eran muchos hijos los que tuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos formaron pueblos o naciones, como se les conocían en la antigüedad, naciones o pueblos, ¿verdad? O ciudades, se les conocía. Por eso es que muchos no entienden, ¿verdad? En Bereshit, cuando dicen que Caín, ¿de dónde tomó mujer? Muchos se preguntan eso. Muchos no lo entienden. ¿De dónde tomó mujer Caín? Pues Caín tomó mujer de las hijas de Adán y Eva que tuvieron en el huerto del Edén, ¿verdad? Que fueron expulsadas del huerto del Edén, que fueron expulsadas también del cuerpo que tenían Adán y Eva, ¿sale? Y adquirieron estos cuerpos terrenales y tuvieron y formaron ciudades, comunidades o naciones, como le quieran llamar, ¿verdad? Y fíjense, para comprobar esto lo vamos a leer en Bereshit, mal llamado Génesis, capítulo 4, verso del 9 al 24. Fíjense, lo vamos a leer. Dice así: cuando Caín, acuérdense, cuando Caín mató a su hermano Abel, desde el verso 8, dice así: dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahweh dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Le dice Caín a nuestro padre Yahweh. Y él le dijo a nuestro padre: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás
en la tierra, errante y extranjero, fíjense bien. Y dijo Caín a Yahweh, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Yahweh, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Yahweh y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Fíjense, salió Caín de ahí y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Ya había aquí, Nod era una comunidad o ciudad o pueblo, como le quieren llamar, ¿verdad? Entonces, ¿quién formó esa comunidad? Pues los hijos de Adán y Eva que habían tenido en el huerto del Edén. ¿Sale? Verso 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aleluya. No el Enoc, hijo de Set, porque por el lado de Set viene un hijo que se llama Enoc, ¿verdad? Que él fue recto ante los ojos de nuestro padre Yahweh. No, este es otro Enoc, es descendencia de Caín. ¿Sale? Y de Enoc y de la descendencia de Caín, ahí viene en el verso 18 al 24. ¿Va? Viene que Enoc, dice el hijo de Caín, pues, le nació otro hijo, Irad. Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare fíjense bien, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, fue más, fíjense, cometió más maldad Lamec, ¿verdad?, que Caín. Pero al final de cuentas la descendencia de Caín, pues, y la descendencia de Caín, ¿verdad?, es la descendencia de la serpiente. Es decir, es la descendencia de Satanás. ¿Sale? Entonces ahí está la explicación del por qué, ¿verdad?, Caín tuvo mujer. Tuvo mujer de las hijas de Adán y Eva que nacieron en el huerto del Edén, porque Caín no nació, Caín y Abel y Set no nacieron en el huerto del Edén. Ellos fueron los primeros hijos que le nacieron a Adán y Eva ya cuando fueron expulsados del huerto del Edén, ¿verdad? Ya en estos cuerpos terrenales que adquirieron. ¿Sale? Ellos fueron los primeros hijos de Adán y Eva hablando terrenalmente. ¿Sale? Entonces, Caín se casó, ¿verdad?, con una hija de Adán y Eva, pero que le nacieron en el huerto del Edén. ¿Sale? Pero que adquirieron estos cuerpos terrenales. ¿Sale? No nos confundamos, ¿eh? Uno son los hijos de Adán y Eva que tuvieron en el huerto del Edén, y otros son los hijos de Adán y Eva que le nacieron ya en estos nuevos cuerpos, fuera del huerto del Edén. Después del pecado, pues, para que me entiendan. Unos son los hijos antes del pecado y otros son los hijos después del pecado. ¿Sale? ¿Y cuáles los hijos? Los hijos de Caín, pues es la descendencia de la serpiente. Es la simiente de la serpiente. Y eso lo podemos leer
en el capítulo 3, verso 15, donde dice nuestro Padre, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, nuestro Padre le está hablando a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? Es Eva, ¿sale? Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la guerra que se refleja, que se ha reflejado en todas las generaciones que ha habido anteriormente a nosotros, ¿verdad? Y esa es la guerra y el pleito que se está reflejando actualmente en esta generación de seres humanos. ¿Quiénes están peleando? La simiente de la serpiente, que es la simiente de Satanás, contra la simiente de la mujer, de Adán y Eva, contra la simiente de Eva, pues, que es la simiente de nuestro Padre Yahweh, que representa a Yahshua nuestro Mashiach. Ese es el pleito, hermanitos y hermanitas. Entonces, ¿quiénes somos el pueblo escogido? Pues somos de la simiente de la mujer, de Eva, ¿sale? ¿Quiénes son, verdad, los que no son del pueblo escogido, que le sirven a Satanás? Pues son los de la simiente de la serpiente. Y ese es el pleito. Esaú e Ismael, ¿a quién representan? A la simiente de la serpiente. Y Jacob y las 12 tribus, ¿a quién representan? A la simiente de la mujer. Ese es el pleito, hermanitos y hermanitos. En la actualidad, ese es el pleito también, que se está reflejando aquí en este planeta Tierra, en este mundo terrenal. ¿Sale? Entonces, ese es el primer pacto. Ese es el primer pacto, ¿verdad? Aquí vamos a concluirlo, ¿verdad? Si hay dudas, preguntas, inquietudes, aportaciones que tengan, háganlas con toda confianza, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Aquí estamos aclarando, se están aclarando, yo creo, a nuestro Padre nos está revelando misterios, sus misterios, ¿verdad? Nos está dando a conocer su mensaje verdadero, ¿verdad? Para que nosotros lo conozcamos y nos abra el panorama, nos abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero lo vuelvo a repetir, de todas maneras, cualquier duda, inquietud, pregunta que tengan, háganla con toda confianza, hermanitos y hermanitas. Aquí vamos a concluir el primer pacto. ¿Sale? En el siguiente audio vamos a hablar ya del segundo pacto, ya el pacto adámico. ¿Sale? Ya después del pecado. El primer pacto fue antes del pecado. El segundo pacto y posteriores son después del pecado de Adán y Eva. ¿Sale? Bueno, llegamos entonces al final. Hermanitos y hermanitas, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yacodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Nos estaremos viendo pues iniciando el segundo tema, que es vamos a hablar del segundo pacto, ¿sale? Iniciando con un nuevo audio. Shalom, shalom para todos.